Entonces, doctora, adelante, todo suyo la presentación del día de hoy. Gracias. Hola, buenas. A ver, déjenme ver. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Hola, buenos días. Soy la doctora Liliana Santos, soy infectóloga pediatra y hoy vamos a platicar sobre SARS-CoV-2 o COVID-19 en pediatría. Para empezar, con respecto a actualizaciones, vamos a tomar, o en lo que me voy a enfocar principalmente, va a ser en un poco, ¿no? De los antivirales, que básicamente es uno, el antiviral que está permitido o que está aceptado por la FDA y en Estados Unidos. Vamos a ver esquema de vacunación, que yo creo que estamos ahí un poquito por perdido, ¿no? De realmente cómo quedaron los esquemas de vacunación. Se modificó por la entrada de la vacuna bivalente y vamos a ver un poco de COVID long o long COVID en los niños, ¿vale? Entonces vamos a hablar de todo, de lo general y vamos a ver un poco de epidemiología también. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Vamos a hablar acerca de infección por COVID-19, los antivirales en COVID-19 que se están actualizando y que se están utilizando en Estados Unidos. Aquí todavía no contamos con ellos. Y vacunación en pediatría, ¿sí? Los datos iniciales al principio de la pandemia señalaban que en la población infantil, señalaban que en la población infantil y adolescente era susceptible de infectarse, pero definitivamente los niños con muchísimo mejor pronóstico en comparación con los adultos. En general, les voy a hablar de pues, todo lo que estuvimos viviendo en el hospital, en el Centro Médico La Raza, en el Hospital de Infectología en específico. Los niños presentaban síntomas leves y solían recuperarse o suelen recuperarse todavía hoy al cabo de 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Hay un porcentaje, algunas literaturas dicen 15, otras 35, otros alcanzan hasta el 60% que pueden ser niños asintomáticos completamente, ¿vale? Los niños van a representar del 1 al 2% de las infecciones por COVID-19 diagnosticadas. 15% son asintomáticas, 40% son signos leves y otro 40% son signos moderados. Vean, nada más de entrada ahí, 95%, el pronóstico, la posibilidad de un caso grave es mínimo, ¿no? Ok, esta gráfica nos sirve, esto salió de la guía operativa de prevención, detección y manejo de COVID-19 en pediatría. Si se dan cuenta, la distribución de los casos confirmados de COVID-19 desde de los pacientes de 19 años a menores, ¿sí? Eran mínimos, aunque en este momento, que era 16 de noviembre del 2021, se habían confirmado 3.921.682 casos totales, tomando en cuenta desde los menores de 1 año hasta los mayores de 95 años. Vean cuál es la distribución y las cantidades de los pequeñitos, ¿no? O sea, realmente en un principio las PCRs que se realizaban no se realizaban a los niños. Posteriormente, en el 2022 se empezaron a realizar en los niños, pero solamente en casos específicos, como por ejemplo algún niño que tuviera alguna comorbilidad, ¿vale? En grupos de edad, distribución por edad y sexo de las defunciones positivas a COVID-19, ¿sí? El porcentaje, aunque en este momento, noviembre del 2021, había 296.983 defunciones por COVID-19, el porcentaje en el cual los menores de 19 años entraran era mínimo, ¿no? Ok, las infecciones por SARS-CoV-2 que ocurrieron por primera vez en un momento en que la variante Omicron se propagaba, se asociaron, recuerden que la primera variante fue la variante Delta, ¿sí? De las más importantes que se vieron. Y posteriormente se encontró a Omicron.
Esta se propagaba muchísimo más fácil y se asociaron, que fue lo fantástico, se asociaron con resultados significativamente menos graves, ¿sí? Que las infecciones por primera vez cuando predominaba la variante Delta. Ese también fue un punto bueno para nosotros. Hay algunos estudios. Este estudio es un estudio transversal, multicéntrico, observacional y analítico. Este fue hecho en Argentina en el 2022 y incluía de su semana epidemiológica 12 del 2020 a su semana epidemiológica 11 del 2021, ¿sí? Un año completamente, con un total de 2.690 casos confirmados de COVID-19 en pacientes pediátricos. Estos son de los pocos estudios que se hicieron, sí, multicéntricos, durante la pandemia, tomando en cuenta a los niños, porque vamos a encontrar muchísima información, que es otra situación, ¿no? Hay muchos estudios que se realizaron, pero se realizaron en adultos. Este es uno de los pocos estudios multicéntricos en donde encontramos 206.090 casos confirmados de COVID-19. En estos, ¿qué veíamos o qué es lo interesante de este estudio? Las características o los estudios, ¿sí? No sé, se escuchó. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor, ¿verdad? yo silencié al que se había activado su micrófono. Gracias. Ok, perfecto. Entonces aquí lo que vemos son los perfiles de presentación clínica tomando en cuenta estos 2.600 pacientes, ¿no? Durante este año, los menores de 12 meses, de 12 a 23 meses, de 2 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 18 años, ¿vale? Y vean las características y las gráficas en barra como predominantemente los síntomas que se encontraron fueron los síntomas generales. ¿Y cuáles eran los síntomas generales o esperados? Fiebre, malestar y mialgia. ¿Qué enfermedad nos da eso? Todas, ¿no? En este caso, pues específicamente COVID-19, porque fueron confirmados estos casos por PCR. Ok, en segundo lugar, ¿cuáles fueron los síntomas que más se presentaban en estos pacientes? Que eso también tenemos que tomar muy en cuenta, porque vean, los generales son fiebre, malestar y mialgias. O sea, eso, y no olvidarlo, porque hoy por hoy cualquier infección respiratoria, ¿sí? O que tenga estos síntomas, fiebre, malestar y mialgia, puede, dentro de los diagnósticos diferenciales, ser COVID-19, ¿vale? Y que pues no vamos a estar hisopando a todos los pacientes para saber nuevamente si es COVID-19. Entonces, como primer lugar, los generales, fiebre, malestar y mialgia, ¿sí? Complétame las posibilidades, muchas. Como segundo lugar, ¿sí? Los respiratorios, principalmente cuáles, tos, odinofagia, rinorrea y dificultad respiratoria, ¿sí? Que estamos viendo y vean cómo se presentaban en la mayoría de los grupos etarios, ¿sí? En los diferentes, desde el más pequeñito, el menor de 1 año, hasta los niños de 10 a 18 años, seguidos de los gastrointestinales. Los gastrointestinales, vómito, náuseas, diarrea y dolor abdominal. Tomen en cuenta que muchas veces estos niños, dependiendo de la edad, ¿sí? Pero noten cómo los generales, los respiratorios y los gastrointestinales son los más comunes, van a poder ser niños que presenten fiebre, malestar y mialgias, sumado con vómitos, náuseas, diarrea y dolor abdominal. Y pueden presentar tos, sí, pero en menor cantidad pueden presentar los síntomas respiratorios también. Los neurológicos, que sí se nombran, pero dependiendo del grupo etario se presentan en diferente proporción, ¿sí? Y de los neurológicos, cefalea y convulsiones, ¿vale? Se presentaron o se reportaron más en este grupo de 2.600 en los niños de 10 a 18 años. Y otros que están con el azul, ¿sí? Anosmia, disgeusia y exantema inespecífico. Entonces vamos a ver, ¿cuáles fueron los resultados relevantes de este estudio? A partir de los 10 años, ¿sí? De edad, los niños mayores de 10 años de edad, el porcentaje de anosmia, disgeusia y cefalea fue muy semejante, o el comportamiento y la evolución fue muy semejante de los cuadros de los adultos.
el 67% de los casos fueron asintomáticos, ¿sí? O sea, estaban positivos porque se les hizo una amplificación de ácido nucleico, una prueba de amplificación de ácido nucleico, una PCR, y fueron asintomáticos, pero con una prueba positiva. O presentaron un cuadro leve. Vean, un 67% de 100 niños, 67 asintomáticos o cuadro leve, lo cual coincide con lo publicado hasta la fecha en pediatría, ¿sí? Resultados relevantes, el 7% presentó un cuadro grave de COVID-19. Esto lo debemos de tomar muy en cuenta porque es un 7% con una letalidad de 0.3%, pero todos estos pacientes con letalidad y estos pacientes que presentaron un cuadro grave tenían comorbilidades, ¿sí? Eso dentro de nuestro trabajo como especialistas o como médicos de primer contacto, debemos de poder identificar hoy por hoy, porque esos son los que más nos ocupan, ¿sí? Estos pacientes que lleguen a primer contacto y cuenten con comorbilidades, porque esos son los pacientes que muy probablemente se van a tener que ingresar y son los pacientes que probablemente se puedan complicar. La mortalidad es comparable con lo descrito a nivel nacional, internacional y mundial. ¿Cuáles son las comorbilidades que se relacionaron significativamente con la evolución de cuadros graves en este estudio y a nivel mundial? Asma. Y no, porque muchas veces me dicen, doctora, ¿y si es un asma controlada? No, el asma controlada no entra. Este es un asma descontrolada, ¿sí? Displasia broncopulmonar, son estos pequeñitos que tuvieron un antecedente, normalmente de prematurez, y que ya tienen un daño pulmonar previo. Obesidad, que este se relacionó siempre, enfermedades neurológicas crónicas, y que aquí abro un paréntesis, normalmente nosotros los niños sanos que llegaban con nosotros a la raza a hospitalizarse eran los pacientes obesos, ¿sí? Enfermedad neurológica crónica, las cardiopatías, los pacientes con desnutrición, que al final una obesidad o un paciente con desnutrición sí o sí es un estado de inmunocompromiso. Y los pequeñitos de edades menores a 6 meses, ¿sí? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? La infección por el SARS-CoV-2 en pediatría ocasiona en la gran mayoría de los casos un cuadro leve o asintomático. Estamos hablando de por arriba del 60%. Más de la mitad de los casos refirieron antecedentes de contacto con personas con COVID-19 en el entorno familiar. Hoy, por la situación retiro de las mascarillas, aunque en las escuelas se utilizan parcialmente dependiendo de cada una de las escuelas, pues ya básicamente estamos llevando una vida completamente normal, ¿no? Y las posibilidades de contagio, pues, aumentan dependiendo. En este momento, que era 2022, la principal fuente de contagio se hablaba de un entorno familiar, cuando todavía estábamos aislados. La gravedad de la COVID-19 se asocia a la existencia de ciertas comorbilidades, como ya vimos anteriormente, como vamos a estar viendo en otros estudios que se hicieron, y en edades menores de 6 meses, ¿sí? Ok, factores de riesgo en niños para hospitalización por COVID-19. ¿Qué comorbilidad o qué factores de riesgo van a tener los pacientes que hoy por hoy, pese a que la pandemia haya terminado, tengo que saber identificar si pueden complicarse posteriormente o si tienen la infección, cuáles se pueden complicar? Los factores con mayor consistencia son edad inferior a 1 año, especialmente menores de 3 meses, la prematuridad, más todas las comorbilidades que se relacionan con estos pacientes prematuros, algunas enfermedades de base como obesidad, inmunodeficiencias, diabetes, prediabetes, pacientes con gastrostomía, que normalmente van a ser pacientes con algún daño neurológico, pacientes con enterostomía y pacientes con asma descontrolada. Para el riesgo de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, van a destacar la edad menor de 1 mes y la elevación de la proteína C reactiva, que también vamos a ver más adelante, que es parte de los paraclínicos que tenemos que solicitar, ¿sí? La guía operativa para la prevención, detección y manejo de la COVID-19 en pediatría
utilizamos el caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, que va a ser cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores: tos, fiebre, disnea o cefalea. Y disnea, paciente que llega con dificultad respiratoria y con dificultad respiratoria y con desaturación, es un paciente que sí o sí se tiene que hospitalizar. Es un paciente que se tiene que hospitalizar, tenga factores de riesgo o no tenga factores de riesgo, porque desde el momento en el que está presentando datos de dificultad respiratoria y de saturación, habla de que este paciente ya evolucionó a un cuadro neumónico, acompañado de al menos uno de los siguientes signos y síntomas. Imagínense que su paciente llega, es un paciente de 10 años, tiene fiebre, ni siquiera tiene tos, tiene fiebre, ¿sí? Y trae, y está desaturando hasta 82%. Y viene acompañado de mialgias, tiene odinofagia, tiene rinorrea, ¿no? Ok. Vean qué otros son los signos o síntomas: mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis. En menores de 5 años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea. Entonces ya estamos aquí, ya leímos esto, ¿no? Mi niño tiene 10 años, viene con fiebre, viene con mialgias, artralgias, viene con odinofagia y viene con rinorrea. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Bueno, pues cumple con caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, ¿no? Aquí vamos a ver otros síntomas de COVID. Básicamente son similares, son los mismos que los anteriores. Aumentamos náuseas y vómito. Y en esta bibliografía, erupciones cutáneas, ¿no? Exantema. Además de estos síntomas, los bebés pueden tener dificultad para alimentarse o intolerancia a la vía oral, que también en este caso, si son pequeñitos, es indicación para hospitalización. Ok, aquí tenemos caso de infección respiratoria aguda grave. Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y con presencia de alguno de los siguientes datos de gravedad. Retomamos a nuestro niño que llegó a triage, que trae disnea y que trae desaturación y tiene 10 años y es un niño sano, ¿no? Sin algún antecedente de importancia. Hay que tomar en cuenta también que en los niños, a diferencia de los adultos normalmente se complicaban posterior a los 10 días, ¿sí? De evolución. Los niños normalmente sus complicaciones se van a dar en la primera semana de inicio de los síntomas, ¿sí? Y ¿qué es lo que tengo yo que valorar? Datos de dificultad respiratoria, de saturación menor del 92%. Estos sí o sí debemos de tener un oxímetro en triage, y datos de neumonía, ¿sí? Estos al final, si no tenemos radiografías o la forma de inmediata, pues con los datos de desaturación y la clínica. Aquí tenemos a mi niño de 10 años con dificultad respiratoria, que está desaturando hasta 82%, ¿sí? Las características que vamos a ver en la radiografía, tomen en cuenta que es una neumonía viral, es una neumonía típica. Vamos a ver normalmente focos de una neumonía intersticial bilateral. Si lográramos ver focos de condensación específicos, y eso también es otro punto importante. Hoy por hoy ya no me está llegando un COVID solito, ¿no? Una infección con COVID únicamente. Ya me están llegando infecciones con uno o dos o más, ¿no? Tanto virales como bacterianas, ¿sí? Con infecciones. Entonces también eso debemos de tomar en cuenta. Hoy por hoy ya no es tan común, o ya es menos común, que veamos solamente COVID-19 solo, ¿sí? Como una monoinfección, y debemos de tomar en cuenta esas situaciones, ¿vale? Debemos de valorar la saturación, sigue siendo muy importante, ¿sí? Valorar la situación y
tenemos que también estar tomando los signos vitales, que es indispensable. Ok. Vean las características de estos niños, ¿no? Son niños pequeñitos, son niños con dificultad respiratoria, son niños con intolerancia a la vía oral, son niños que están desaturando, ¿sí? También pueden llegar adolescentes con estas características. Ok, aquí vamos a ver las clasificaciones que se hicieron de acuerdo con la guía operativa para la prevención, detección y manejo de la COVID-19. ¿Sí? Fueron los diagnósticos, infección de vías aéreas superiores no complicadas, que aquí va a llegar la mayoría de nuestros pacientes pediátricos, ¿eh? Síntomas inespecíficos, tos, fiebre, odinofagia, congestión nasal, malestar general, cefalea, dolor muscular, sin signos de deshidratación, tolerando la vía oral, sin signos de sepsis o dificultad respiratoria. Aquí va a estar el 90% de nuestros pacientes muy probablemente, ¿sí? Estos vamos a ser los que veamos en el trash con diagnóstico de neumonía, tos y taquipnea, de acuerdo a la edad. Por edad, menores de 2 meses. Aquí tenemos que tener muy fresco todos los datos o las frecuencias, los signos vitales, las frecuencias respiratorias, ¿sí? Las frecuencias cardíacas, las tensiones arteriales. Entonces, aquí el principal requisito va a ser valorar las frecuencias respiratorias de los niños menores de 2 meses, más de 60 por minuto, de 2 a 11 meses, más de 50 por minuto, de 1 a 5 años, más de 40 por minuto, adolescentes, mayor de 30 respiraciones por minuto, y la saturación está permitido hasta 92%, menos de 92% está desaturando y ese paciente amerita hospitalización. Neumonía grave, ¿sí? Se agregan datos de cianosis y se agregan principalmente lo que va a ser el parteaguas, va a ser la realización de gasometría arterial y encontrar una PaO2 menor de 60 milímetros de mercurio y una PaCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿vale? Síndrome de dificultad respiratoria aguda, aquí vamos a tener que apoyarnos con otros estudios, principalmente, y lo que tenemos todos en nuestros hospitales más fácilmente de encontrar, es una radiografía de tórax, ¿sí? Es una gasometría también, y en el caso de que ameritara ventilación invasiva, los parámetros para ventilación invasiva, SDRA leve, SDRA moderado y SDRA grave, ¿vale? Entonces, nos podemos apoyar con estos diagnósticos y los criterios diagnósticos. La realidad es que la mayoría de nuestros pacientes va a llegar aquí y los pacientes que lleguen de neumonía hasta un SDRA, ¿sí? Va a ser necesaria su hospitalización y normalmente son pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Vamos a ver las características. Aquí, este es un diagrama de flujo que nos sirve mucho para darnos la pauta, ¿no? De qué vamos a hacer con estos pacientes. Paciente menor de 18 años con antecedente de contacto con COVID-19, confirmado, sospechado, o con sintomatología de COVID-19, estos pacientes, ya la mayoría de los pacientes no estamos haciendo pruebas de el tamizaje para COVID-19. Entonces vamos a clasificar la gravedad, ¿sí? Tiene dificultad respiratoria y o saturación de oxígeno menor de 93%, la mayoría de nuestros pacientes va a ser un no. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que es leve o que es asintomático. Amerita manejo ambulatorio. Únicamente el manejo ambulatorio se le va a dar tratamiento sintomático. Paracetamol es el ideal, de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 a 8 horas para un buen manejo de la fiebre en caso de que la presente y que así el paciente pueda estar tranquilo y sus cuidadores primarios puedan estar tranquilos, obviamente con sus datos de alarma, ¿no? Medidas de prevención, higiene de manos, distanciamiento social y cubrebocas. Todavía hoy por hoy siguen siendo las mismas medidas de prevención. Vigilar signos y síntomas de alarma. Y esto lo vamos a estar vigilando en los primeros 7 días del inicio de la enfermedad. Ahora,
¿Tiene factores de riesgo el paciente? La mayoría de nuestros pacientes no va a tener factores de riesgo. Presenta signos y síntomas de alarma. La mayoría de nuestros pacientes no los va a presentar, se va a su casita. Ahora vamos a ver en el caso de esos pacientes que, ¿sabes qué? Este niño de 10 años que aparentemente está sano, pero pues ya llegó con disnea, ya llegó con un diagnóstico de neumonía de entrada, ¿no? Por clínica. Ok, este paciente tiene dificultad respiratoria y o saturación de oxígeno menor del 93%, sí. El paciente que les presenté desde un inicio, sí. Ok, ¿amerita manejo hospitalario? Sí, sí amerita manejo hospitalario. ¿Por qué o cuál es su indicación? La número 1, está desaturando. Es un paciente que desatura. Todo paciente que desatura no se puede ir a su casa, pese a que sea un paciente sin aparentes comorbilidades. Entonces se va a continuar el algoritmo de manejo hospitalario. Ahorita vamos a ver cuál va a ser el algoritmo de manejo hospitalario. ¿Sí? Hasta aquí. Ok, básicamente este es el algoritmo de manejo hospitalario. Es un paciente, vamos a estar valorando las pruebas, cuánto tiempo tiene de haber iniciado los síntomas. Hay pacientes que van a ser los menos, pero que van a tener comorbilidades que nos pueden decir inició hace 10, 15 días. Y muy seguramente lo que estamos viendo ahí ya son complicaciones. También va a ser un paciente, ya no es COVID, sino son las secuelas de COVID, ¿vale? Entonces, es muy importante que preguntemos el tiempo de inicio de los síntomas. ¿Se realizó o no se realizó prueba de antígenos o se realizó una amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? El paciente desatura, es un paciente que desatura, tiene menos del 92% y es un paciente que amerita hospitalización. Como mínimo necesita una radiografía de tórax y es un paciente que amerita paraclínicos, ¿sí? Ok. El SDRA, ¿sí? 7 de cada 100 niños hospitales por COVID-19. Y tomen en cuenta que estos 7 niños, la posibilidad de que por arriba de un 90% de estos niños tenga alguna comorbilidad es definitiva. 28% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos también. La mortalidad, esta mortalidad la encontré con respecto a México, 413 por cada 100,000 niños hospitalizados. ¿Sí? La mayoría en pacientes con enfermedades de base graves y avanzadas, principalmente las oncohematológicas. Tomaron en cuenta los pacientes con comorbilidades. Tomen en cuenta esta mortalidad en pacientes con comorbilidades, principalmente los oncohematológicos. Ok. ¿Cuál es el SDRA? Va a tener definitivamente, y lo vamos a ver más adelante con COVID largo, ¿sí? Con long COVID. Las complicaciones que se van a presentar principalmente en estos pacientes que tienen los cuadros graves. Y va a depender mucho también de la afectación de los sistemas o de los órganos, ¿no? En el paciente que tiene leve o moderado, van a ser mínimas o no se van a presentar, y en estos pacientes que además seguramente tienen alguna comorbilidad, las principales complicaciones que hemos visto es la enfermedad tromboembólica. Es poco descrita en los pacientes pediátricos y se ha reportado en 1 a 4 casos de cada 100 pacientes hospitalizados. Las complicaciones neurológicas como encefalitis o convulsiones van a aparecer en 12 y 3% respectivamente de los pacientes con COVID grave, ¿vale? Y otras complicaciones solo se han sido descritas de forma anecdótica. Estas principalmente las pulmonares, las hepáticas, las renales, ¿sí? Ok. En este artículo, que fue el artículo multicéntrico que les mostré al principio, realizado en Argentina, en mayo del 2020 se reportó la existencia de PIMS, de un síndrome multisistémico en pacientes pediátricos asociado a la infección por SARS-CoV-2, que en muchos casos evolucionaban hacia la falla orgánica. Definitivamente PIMS necesitaría toda una sesión completa, ¿no? ¿Por qué? PIMS porque
hasta este punto de la plática y hasta este punto en donde ya terminó la pandemia, nosotros como médicos de primer contacto que hemos estado ahí, sabemos que el paciente con comorbilidades va a ser el paciente que se va a complicar, que las posibilidades de que se compliquen y que haya daño a múltiples sistemas u órganos existen y son muy elevadas, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación con PIMS? PIMS puede puede presentarse en niños completamente sanos. Entonces, también es un punto que tenemos que seguir identificando y que identificaremos hasta los 21 años, ¿no? Entonces, sí es algo que vale mucho la pena que refresquemos continuamente. Ok, vamos a hablar un poco, puse un par de diapositivas de más adelante de PIMS. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un PIMS, perdón, de una SARS-CoV-2 grave, ¿no? O de una COVID-19 grave? El paciente que ya decidimos que es un paciente que en este caso es mi niño, 10 años, desatura, aparentemente no hay comorbilidades, se hospitaliza, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a este niño que se hospitaliza? A este niño que se hospitaliza le vamos a realizar marcadores inespecíficos de infección e inflamación. Sé que no todas las unidades tienen, muchas veces nosotros, siendo un hospital de tercer nivel, tampoco contamos con ellos, pero los que puedan o los que puedan realizar definitivamente es necesario, ¿no? Para tener un panorama más completo del estado de nuestros pacientes. Proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, LDH, linfopenia y dímero D. Procalcitonina y proteína C reactiva es importante porque tomen en cuenta que cada vez son menos los casos que vemos con una infección únicamente por SARS-CoV-2. Podemos ver infecciones SARS-CoV-2 con influenza, podemos ver SARS-CoV-2 con neumococo, podemos ver virales con bacterianas y cada vez va a ser más común porque pues ya no estamos utilizando la mascarilla y además los esquemas de vacunación disminuyeron por abajo de un 50% de sus aplicaciones, ¿vale? Estudios complementarios como biometría hemática completa es necesaria, química sanguínea también es necesaria, los tiempos de coagulación para normar algún tipo de coagulopatía o en el caso de PIMS también es necesario valorar esas situaciones. Y radiografía de tórax, ¿sí? Para complementación. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Mire, tomando en cuenta las posibilidades o con lo que contamos en México, el paciente que se hospitaliza principalmente o número uno por desaturación. Las otras indicaciones serían pacientes con comorbilidades que a lo mejor no estén desaturando, pero la principal indicación para hospitalizar a un paciente es desaturación. Lo repito mucho, pero son pocas las indicaciones y es importante que nos quede claro que el paciente que desatura es paciente que se tiene que hospitalizar y que de entrada el paciente que desatura es un paciente que hoy por hoy la principal herramienta que tenemos en México para su manejo es el uso de corticoides. Y esa es la principal. Entonces, paciente que desatura es un paciente que va a meritar el uso de corticoides. No antes, ¿sí? No antes y no después. Paciente que desatura es un paciente que va a utilizar corticoides. Le voy a dar corticoides porque tiene el diagnóstico de COVID-19 y porque tiene tos y porque tiene fiebre. No, ahí no hay indicación de uso de corticoides. La única indicación para uso de corticoides es paciente con desaturación. En caso de presentar desaturaciones menores de 92%, el paciente pediátrico amerita hospitalización e inicio de esteroides. Esa es nuestra principal herramienta que hoy por hoy tenemos en México. Se recomienda el uso de corticoides en pacientes pediátricos con enfermedad COVID-19 y compromiso respiratorio, principalmente dexametasona 6 miligramos IV cada 24 horas por 7 a 10 días, ¿vale? Este va a ser el principal tratamiento y esto no se ha modificado, esto lo seguimos
utilizando en hospitales de tercer nivel. ¿Qué es lo que se ha agregado? ¿Qué es lo que se ha modificado? Pero pues que la realidad aún no contamos con ellos en México, ¿no? Tomando en cuenta, también tenemos que valorar en casos de riesgo de trombosis, en pacientes encamados y factores de riesgo como pacientes obesos, como pacientes con vías centrales, como pacientes neurológicos que no se van a movilizar, ¿sí? O que es complicada su movilización, con pacientes cardiópatas, y todos estos pacientes debemos de tomar en cuenta la posibilidad o riesgo de trombosis. Y la profilaxis se va a realizar con heparina de bajo peso molecular, las dosis de enoxaparina menos de 2 meses, 0.75 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas, y más de 2 meses, 0.5 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas o 1 miligramo kilogramo dosis cada 24 horas. El dímero D que nosotros lo podemos utilizar, bueno, en caso de tenerlo en el laboratorio, nos ha servido de apoyo, ¿sí? Pero realmente como predictor, ya hoy por hoy se ve que como predictor de trombosis no fue consistente, ¿sí? Entonces sí debemos de tomar en cuenta varios, nos podemos apoyar con dímero D, pero ir sumando los otros factores de riesgo para trombosis, el tipo de paciente que es, su movilidad, si tiene algún otro antecedente, ¿sí? Ok. Con respecto a diagnóstico de COVID-19, no se ha modificado. Más adelante vamos a ver que pese a que Omicron tiene cambios en la espiga, sigue siendo de utilidad tanto NAT, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, como las antigénicas. La PCR se considera y se considerará hasta el momento, hasta el día de hoy, el patrón de oro para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, con una sensibilidad de un 85 a un 90% y una especificidad de casi 100%. Se sigue recomendando en pacientes desde 0 años hasta los adultos mayores, ¿sí? Aquí vamos a ver, aquí esta imagen me gusta bastante porque vemos la detección de RNA. ¿Desde qué momento la podemos encontrar? Que más o menos si ven aquí es del día -5, antes del inicio de los síntomas, hasta podríamos encontrarla aproximadamente 15 días, ¿no? Los pacientes críticos se modifica completamente y se altera y se prolonga mucho más. Están los anticuerpos que pues realmente no se utilizan mínimo. Al principio de la pandemia los utilizábamos y principalmente los utilizábamos para PIMS, ¿sí? Porque la realidad es que durante el primer año y medio el objetivo pues no era tratar ni diagnosticar a los niños, ¿no? Posteriormente con el diagnóstico de PIMS fue donde se utilizó más la detección de anticuerpos para conocer si el niño tenía el antecedente o no de COVID y pues cumplía con criterios para PIMS y su tratamiento, ¿no? Los asintomáticos, aquí podemos ver las características de cuándo es su transmisión, principalmente, cuando son menos transmisibles y cuando los graves pueden ser más transmisibles, menos, y cuando dejan de ser transmisibles, ¿no? Entonces, la realidad es que esta imagen es bastante didáctica para que tengamos una idea de lo que esperamos en nuestro paciente, ¿sí? Los diagnósticos de COVID-19 siguen siendo las pruebas de detección antigénica, sí, tienen menos sensibilidad, un 45%, pero tienen una buena especificidad de un 99.8%. Idealmente, tendríamos que realizarlos en los 7 primeros días de inicio de la sintomatología, porque también hemos visto que esto es lo único nuevo que se sabe, ¿no? La variante Omicron tiene 4 mutaciones en la proteína de la nucleocápside, que es la más prevalente, ¿no? Aunque todavía se espera que la mayoría de las pruebas de antígenos detecten Omicron de una manera adecuada y de sus principales variantes, al igual que con otras variantes, una prueba de antígenos negativa, no nos podemos basar en una prueba de antígenos negativa, principalmente, hoy por hoy, ¿a quién le vamos a hacer estas pruebas, no?
Principalmente se las vamos a hacer a niños con comorbilidades, algún niño que pueda, que tenga la realización de algún procedimiento quirúrgico, algún niño que vaya a entrar al hospital por alguna situación de quimioterapia, ¿sí? Pero ya no va a ser a todos los niños de manera general. Una prueba de antígenos negativa no indica necesariamente que una persona no sea infecciosa. Entonces, sí es importante que en casos específicos de niños como por ejemplo con comorbilidades, ¿sí? Si tenemos la sospecha de COVID-19, lo ideal es confirmarlo con una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, ¿sí? Sería lo ideal. O buscar la prueba antigénica en los primeros 7 días, en donde se espera que la replicación o la carga viral sea alta para que salga positiva, pero siguen siendo útiles para la variante Omicron. Las pruebas de detección de anticuerpos se realizan después de 14 días y realmente pues no tienen valor para diagnosticar infección aguda. Su principal uso, PIMS, ¿no? Es el principal uso. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de COVID-19? Principalmente en pacientes con comorbilidades. Prueba de antígeno rápida, sale negativa, pero cumple con caso sospechoso e idealmente realizar una PCR en tiempo real. El tratamiento en el paciente que se va a su casita, tratamiento sintomático, antitérmicos, antihistamínicos, alimentación normal, mantener hidratación y vigilancia de los signos vitales durante la primera semana, principalmente oxigenación y temperatura. El tratamiento hospitalario, que era lo que se ha modificado en el tratamiento hospitalario, el único antiviral aceptado o aprobado por la FDA, la Administración de Alimentos, y esto en los Estados Unidos, es la terapia con remdesivir. La terapia antiviral puede estar justificada para niños con enfermedad leve o moderada y una afección subyacente que aumenta o puede aumentar el riesgo de enfermedad grave. Entonces, si se dan cuenta, idealmente la terapia antiviral está justificada en niños que a lo mejor tienen una comorbilidad o que tienen una comorbilidad, pero que están iniciando, ¿sí? Con una infección por COVID-19, una enfermedad leve o moderada. El objetivo de esto, de iniciar una terapia antiviral, es que no pase a una enfermedad grave. Ese sería el objetivo principal y porque se ha visto que el principal objetivo de esta terapia, además de evitar la complicación, es una reducción del tiempo de los síntomas. Entonces, lo ideal de esta terapia antiviral, que es en remdesivir, ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentación de los Estados Unidos para el tratamiento de COVID-19, tanto hospitalizados, un leve moderado, hasta un leve con comorbilidades hospitalizado, como no hospitalizados en adultos y niños mayores o iguales a 28 días de edad que pesen más de 3 kilogramos. Pero lo ideal o la indicación primordial es estos pacientes que tienen cuadro leve o moderado con comorbilidad y que no, idealmente que no tengan una enfermedad grave. Las dosificaciones según el peso, básicamente va de pequeñitos mayores de 3 años a menos de 3 kilos, perdón, a menos de 40 kilos y mayores de 40 kilos. El plan sería un tratamiento por 5 días, pero va a depender mucho de la evolución del paciente y puede llevarse hasta 10 días. Y los efectos adversos informados por remdesivir van a incluir náuseas, vómito y principalmente elevación de transaminasa. Se hablan de otros más, pero principalmente estos. Esto fueron estudios multicéntricos que se hicieron de remdesivir y llama la atención o llamaba la atención que la mayoría de los participantes no contaban con esquemas de vacunación, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es la duración de aislamiento y de precauciones? Para la mayoría de los pacientes con enfermedad de COVID-19, el aislamiento y las precauciones pueden suspenderse 10 días después del inicio de los síntomas y después de la resolución de la fiebre durante al menos 24 horas, ¿sí? 24 horas libre de fiebre, podemos valorar el cese del aislamiento o suspender 10 días después del inicio de los síntomas. Realizar una PCR como parte de indicación de cese de aislamiento en estos momentos ya no lo amerita. ¿Sí? Las recomendaciones generales no se modifican, es importante tranquilizar
al niño y a los cuidadores primarios, involucrar a los padres, cuidadores y pacientes en el monitoreo de todos los signos y síntomas. Es importante, más a estos pacientes que se envían a su casa, y que la monitorización principal se tiene que hacer en los primeros 7 días de la enfermedad, la vigilancia, sí, en caso de que desarrollen complicaciones, el trabajo en equipo, nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud tratar de ser un poco más empáticos, ¿sí? Con respecto a la atención y a las indicaciones, porque la mayoría de nuestros pacientes se va a ir a casa a llevar su evolución normal de la enfermedad y va a ser tratado completamente en casa. El abordaje integral ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se decía, bueno, pues, ¿qué corresponde después de? Cuando esto sea posible, se procurará atender las dimensiones psicológicas, emocionales, sociales de los pacientes y de sus familias. Vamos a ver con respecto al long COVID más adelante. Mire, esto es un mundo al final. Este es el esquema de vacunación para niños de 6 meses hasta 4 años y esquema de vacunación de 6 años en adelante, ¿sí? Con respecto a esto, básicamente vamos a muchos de nuestros pacientes de 6 meses a 4 años, porque aquí no llegó la vacuna, se puede aplicar en Estados Unidos, pero aquí no llegó la vacuna. Muchos de estos pacientes que tenemos aquí, vamos a dar seguimiento del diagrama de flujo. Aquí estamos, pacientes que recibieron alguna vacuna de COVID-19, no, pues tenemos muchos pacientes que no recibieron, ¿no? Entonces, estos pacientes que no recibieron, ¿qué corresponde? Vamos a darle, vamos a tener 2 opciones. Vamos a tener la opción de COVID-19 Moderna, pero ya no estamos hablando de las monovalentes. En estos pacientes, que son la mayoría en México, sí vamos a utilizar las vacunas Moderna o Pfizer, las bivalentes. Y vamos a estar aplicando 2 dosis en el caso de Moderna o 3 dosis en el caso de Pfizer, que van a ser las bivalentes. Y aquí nos nombra, ¿no? ¿Cuáles van a ser los periodos en los que vamos a aplicar? A los 0, a los 4 a 8 meses, ¿sí? Perdón, semanas, o en el caso de Pfizer, que son 3 dosis, a los 0, a los 3 a 8 semanas y posteriormente al menos a las 8 semanas. Ya en el caso de que tengan alguna de las vacunas, sí, se va a seguir, sí. Mi paciente ya es un bebé de 6 meses a 4 años y mi paciente ya tiene vacuna tiene una vacuna bivalente. Dependiendo de los casos, vamos a ir considerando cuántos tenemos que completar con bivalente y cuántos tenemos que completar con Pfizer, ¿vale? Pero básicamente este diagrama de flujo nos ayuda mucho, ¿no? Para normar la aplicación. Sí, sé que no tenemos la vacuna, básicamente, que de hecho aquí no está considerado aplicar a nuestros pacientes, pero sí tenemos la responsabilidad de saberlo y de invitar a nuestros pacientes que si tienen la posibilidad de viajar y aplicar esta vacuna, definitivamente es lo indicado. Y en el caso de los pacientes de 6 años en adelante, pues tenemos muchas opciones, ¿no? Nuestro paciente tiene algún inmunocompromiso moderado o severo o alguna condición, sí o no. En el caso del paciente que sí lo tiene. Nuestro paciente recibió al menos 3 dosis de vacuna COVID-19 monovalente y tiene alguna vacuna bivalente, sí o no. Y dependiendo del paciente, esto ustedes lo pueden tener en el consultorio y dependiendo de las características de su paciente, pueden seguir el diagrama de flujo, ¿no? Para definir, pero les voy a facilitar la situación, sí o sí, los pacientes al menos, ¿sí? Debemos de tener una sola vacuna bivalente, ¿sí? Para facilitarles la situación, porque con esto nos llevaríamos un buen rato. Entonces, les puedo dejar el diagrama para que lo tengan y puedan valorar esa situación. Vamos a ver un poquito de long COVID o condición post-COVID, que también va a ser importante y que pues ahorita estamos en pañales con respecto a esta situación, ¿no?
se va a utilizar este término de condición post-COVID-19 para describir la amplia gama de trastornos físicos persistentes, recurrentes o nuevos que se presenten después de la 4ª semana de la infección por SARS-CoV-2 de cualquier gravedad. El niño que fue infección leve, el niño que fue asintomático, el niño que fue moderado o el niño que fue grave, ¿no? Otros nombres que vamos a encontrar es COVID largo o secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? Definición de caso, es una infección por SARS-CoV-2, ya sea confirmada o hoy por hoy, pues la mayoría de las veces va a ser probable, ¿no? Síntomas que van a durar más o igual a 2 meses y que ocurrieron inicialmente dentro de los 3 meses de la fase aguda de COVID-19. Se hicieron diferentes revisiones sistemáticas. En esto sí hay un poco más de información con respecto a los niños. La fatiga, las alteraciones de olfato, de anosmia, ansiedad, fueron más frecuentes entre los niños con condición post-COVID que en los controles. Pero también tenemos que ir estudiando, o más adelante vamos a saber, porque hay un gran conflicto, digámoslo así, con respecto a qué tanto son secuelas post-COVID o qué tanto son secuelas post-pandemia, ¿sí? Puede ocurrir una amplia gama de otros síntomas potenciales, puede ser tos, puede ser dificultad cognitiva, puede ser diarrea, ¿no? Los síntomas pueden ser persistentes, de nueva aparición o pueden fluctuar, ¿sí? Y reaparecer con el tiempo. Y los síntomas afectan la función cotidiana, eso es lo principal, ¿no? Afectan los hábitos alimenticios, la actividad física, la interacción con amigos y familiares y el rendimiento escolar. Esto es lo que nos ocuparía más y lo que tendríamos que tratar principalmente porque altera la vida cotidiana. La concurrencia de otros diagnósticos no excluye el diagnóstico de post-COVID-19, porque realmente ahorita estamos aprendiendo o estamos conociendo acerca de long COVID. ¿Cuál es la epidemiología? La prevalencia de los síntomas y las afecciones posteriores a la COVID-19 aún no es clara. En estudios observacionales prospectivos se presentan en un 10 a un 27%, en donde informan síntomas persistentes, deterioro de la actividad 2 a 5 meses después del alta. Lo que más se ha estudiado es hasta 5 meses aproximadamente. Se hizo una revisión, esto fue un estudio en Estados Unidos por reclamos administrativos. Es una corte muy pequeña de 372 niños que estaban asegurados. 20% tuvo al menos una readmisión relacionada con secuelas de SARS-CoV-2. 91% tuvo al menos una visita de atención médica relacionada con secuelas en los 5 meses posteriores al alta, con una media de hasta 6 visitas, ¿sí? Después de 5 meses de haber tenido COVID. Y 25% tuvo una visita relacionada con secuelas en el 5.º mes, ¿sí? Las visitas relacionadas con las secuelas incluyeron arritmias, pericarditis, miocarditis, respiratorias, enfermedad del tracto respiratorio inferior, gastrointestinales, dolor abdominal y pues alteraciones en la salud mental, ansiedad y trastornos del estado anímico. Tomen en cuenta que no tenemos bien definido si realmente se relacionan a SARS-CoV-2 o se relacionan al término de la pandemia, ¿no? En estudios de corte retrospectivo, este fue muchísimo más grande, de registros de salud electrónicos de casi 700,000 niños menores de 21 años, ¿sí? La incidencia de más de una característica clínica de una afección posterior a COVID, sea un síntoma, sea un síndrome o un uso de medicación. Los principales en estos estudios que se encontraron fueron las condiciones post-COVID, síntomas graves durante la infección inicial, que se relacionaron o que estuvieron asociados fue entre mayor afección tuvo el niño o mayor daño tuvo el niño, mayores los síntomas. Estos fueron síntomas graves durante la infección inicial, cantidad de sistemas órganos involucrados, cantidad de síntomas en la presentación,
falta de vacunación contra COVID-19 e índice de masa corporal mayor al percentil 85 para la edad y sexo. Los síntomas comúnmente informados: fatiga, debilidad, dolor de cabeza, trastornos del sueño, dolor muscular, problemas respiratorios, palpitaciones, alteraciones del sentido del olfato, del gusto, mareos y disautonomías, ¿sí? Hubo estudios de la CDC en donde analizó reclamos médicos, más de 800,000 aproximadamente en menores de 18 años, en donde los síntomas o condiciones que eran más probables en niños con COVID-19 eran graves y raros y poco comunes, ¿sí? Una incidencia de 13 y 817,000 por 100,000 oscilaban, y síntomas poco más probables o menos probables en niños, que fueron menos graves y que fueron más frecuentes con una incidencia mayor de 4,600 por 100,000. Básicamente, más probables: embolia pulmonar, miocarditis y miocardiopatía, eventos tromboembólicos venosos, insuficiencia renal aguda y no especificada, diabetes mellitus tipo 1, trastornos de la coagulación y hemorrágicos, alteraciones del olfato y del gusto, diabetes tipo 2, arritmias cardíacas. Condiciones que eran ligeramente más probables: signos y síntomas circulatorios, malestar y fatiga, dolor musculoesquelético. Y los menos probables, ¿sí? Síntomas respiratorios, menos probables o igualmente probables en niños con COVID-19. Síntomas respiratorios, trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo, trastornos gastroesofágicos y esofágicos y asma. Vean, o sea, realmente es son muy amplios, ¿no? Todos estos signos y síntomas que están presentando. Seguramente en un futuro vamos a poder identificar qué tanto se están relacionando con la pandemia, con la infección. Si hoy por hoy se dice, ok, presentó COVID, puede presentar cualquiera de estos síntomas, ¿no? Probablemente en un futuro podamos definir o podamos ser más específicos con respecto a esto. Y ya como último, para no dejar de lado el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19, es importante que lo conozcamos porque esto ocurre en pacientes sanos, ¿sí? En niños completamente sanos, y es una disregulación del sistema inmune del niño y del adolescente. Se puede presentar entre los 4 a 6 semanas posterior al cuadro de COVID-19. No esperen una PCR positiva, ¿sí? Esto es una disregulación secundaria al proceso infeccioso de COVID-19, pero la vamos a esperar posterior, entre 4 a 6 semanas posteriores al cuadro de COVID-19. Vamos a ver que cumple o que comparte algunos criterios con Kawasaki. Entonces tenemos que estar vigilando esta situación porque PIMS pues sigue evolucionando. Fiebre mayor de 3 días más 2 criterios: conjuntivitis bilateral, no supurativa, signos de inflamación mucocutánea, hipotensión arterial, choque, disfunción cardíaca, alteraciones de la coagulación, manifestaciones gastrointestinales, elevación de marcadores de inflamación. Ausencia de otra causa de inflamación o de infección, ¿no? Que pueda explicar todos estos síntomas, y evidencia de COVID-19 o contacto probable con pacientes con COVID-19, que va a ser la mayoría de nuestros pacientes porque ya no estamos realizando la prueba rápida y PCR, ¿no? Síntomas, que mejor que una imagen, ¿no? Exantema, la conjuntivitis no supurativa, el edema, ¿sí? Los ganglios, el edema y los síntomas más inespecíficos: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. El diagnóstico realmente va a ser, lo vamos a ir, vamos a llegar a él descartando otros diagnósticos. Sí, anteriormente se ocupaba IgG, IgM para SARS-CoV-2, pero pues a estas alturas la mayoría tenemos IgG para SARS-CoV-2. Sí es importante que hagamos conscientes a nuestros padres que sus hijos lo pueden presentar, que no sabemos quién lo presente, lo presentan 3 de 100 pacientes que tengan COVID. Y lo prioritario es hacer un diagnóstico pronto para evitar complicaciones. Misma tablita que les mostré anteriormente, ¿sí?
y detección de anticuerpos que se utilizaba anteriormente. Identificación de manera oportuna de los síntomas es lo principal y pues es un paciente que en cuanto tengan el diagnóstico probable de PIMS, lo primero que se tiene que hacer es envío a un hospital de tercer nivel porque el tratamiento que amerita es gamma globulina y esteroides, ¿sí? Esta es una pequeña infografía que yo utilizo para mis pacientes, que se los mando, de hecho, a todos mis pacientes lo tienen para que sepan lo que siempre tienen que estar vigilando en su paciente, ¿vale? ¿Cuál es la prevención? Pues básicamente ya no hay indicación para uso de mascarilla, las únicas indicaciones que existen es lavado de manos e higiene respiratoria, por ejemplo, taparse al toser o estornudar, el uso de desinfectante para manos que al menos contenga un 60% de alcohol. Es una alternativa razonable el lavado de manos si las manos no están visiblemente sucias. En estudios, SARS-CoV-2 permaneció viable en la piel durante 9 horas y no se realizaba el lavado, pero se inactivó por completo dentro de los 15 primeros segundos posterior a la exposición al 80% de alcohol. ¿Vale? Entonces esto no se quita, no se retira. Es básico, lactancia materna, se fomenta, se mantiene la lactancia materna y solamente se le pide a la mamita el lavado de manos y el uso de mascarilla durante el periodo de infectividad de la madre. ¿Vale? Muy bien, pues terminamos. Espero que les haya sido de utilidad. Déjenme ver en el chat. Doctora, muchas gracias. Preguntarle a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro con la participación de la doctora. Ahí están mis datos, cualquier duda, pregunta en lo que yo los pueda apoyar. Con mucho gusto. Doctora, yo sí, en cuanto al PIMS, lo que dice usted, hay pues muchas dudas, pero sí me quedó. Entonces no se tiene que pedir ninguna prueba para el PIMS, para diagnosticar el PIMS, es básicamente por sospecha. Lo ideal, doctora, PIMS al final, como es una disregulación, es un ataque a nuestro cuerpo, a nuestro mismo cuerpo, por la desprogramación que causa COVID, no para. Entonces, si nosotros estamos pensando en un PIMS, en el caso de ustedes, hacemos estudios y valoramos cómo está función renal, cómo está función hepática, cómo está función cardíaca, respiratoria y dímero D, ferritina, y en el caso de que cumpla con criterios y además haya daño a órgano blanco, idealmente se tiene que enviar a un hospital de tercer nivel. Bueno, digo, hago referencia a esto porque pues necesita gamma globulina. No sé si en su unidad cuenten con gamma globulina. No. Sí. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, si usted llega a un paciente, está en consulta, llega un paciente y este paciente dice que lleva 4 días con fiebre, cumple con criterios, ¿sí? Cumple con criterios. Ok, cumple con alguno de estos criterios, ¿sí? Sí. Lo que corresponde hacer, fiebre mayor de 3 días más 2 criterios, es tomar estudios. Si esos estudios tienen alguna alteración o datos de órgano blanco, llámese disfunción renal, hepática, coagulopatía, el envío es inmediato a tercer nivel. Ya Sí. con la sospecha Porque esto de que son... sigue evolucionando. Entonces, es función, daño a riñón, hígado, pulmonar, cardíaco, neurológico, y sigue evolucionando hasta que el niño fallece. Y pues digo, tomamos en cuenta, no sabemos quién lo va a hacer. De 100 niños lo van a hacer 3 niños, pero sí es importante que valoremos y que podamos clasificar o identificar al paciente que pudiera sí hacerlo, o que, bueno, que llegue a consulta ya con datos para su envío, para su identificación y envío y tratamiento, porque al final este niño, si yo le doy gamma, o en un supuesto que no respondiera a gamma y ameritar esteroides, es un niño que se va a curar, ¿sí? Y es un niño sano, ¿sí?
Esto no va el niño que sabemos que va a tener COVID grave por comorbilidades, pues ya lo sabemos, ¿no? Se va a hospitalizar. Pero en este caso, este niño, estos 3 o 4 niños que van a hacer PIMS, después de un COVID, son niños sanos, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctora. Sí, sí. Sí, doctora. Doctora Luz, tienes la mano levantada. Adelante, Sí. por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias, buenos días. doctora, por su tiempo, por su disponibilidad. Yo quisiera nada más que nos hiciera la aclaración bien lo de los esteroides en este tipo de pacientes, porque es súper frecuente que les empezamos a meter esteroides desde muy temprano y las secuelas que esto nos deja técnicamente sin armas para cuando sea algo más grave. Por favor, gracias. Sí, aquí el punto principal, doctora, el principal es únicamente inicio esteroides si mi paciente está llegando, ¿sí? Con desaturación, o sea, con un daño pulmonar, con desaturación. Tomen en cuenta, ya ahorita va a ser muy difícil, digo, nosotros tenemos la posibilidad de un panel respiratorio, ¿sí? En el hospital de infectología. Entonces tenemos la posibilidad de que si llega, tomamos un panel respiratorio, y podemos ver rinovirus con COVID, podemos ver rinovirus con COVID, con influenza, ¿sí? Podemos ver diferentes combinaciones, pero también podemos ver COVID con bacterias, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hospitalizo a un paciente que es cardiópata, ¿no? Y trae COVID, ya trae la PCR de COVID positiva, pero no está desaturando. Y yo, como es un paciente con comorbilidades y puede desaturar, inicio un esquema con dexametasona o con un esteroide, sí puede ser un paciente que se puede complicar con situaciones bacterianas o que si trae alguna situación bacteriana, al final lo que estoy haciendo con cualquier esteroide es bajar el switch de la inmunidad, ¿vale? Si ya es un paciente con comorbilidades, imagínense cómo le va a ir. Entonces, el único paciente que amerita uso de esteroides es el paciente, ¿sí? Que llega con desaturación y que además conocemos que ya tiene el diagnóstico de COVID-19. Vamos en retrospectiva. Llega mi niño de 10 años, es un niño completamente sano, ¿eh? Es un niño que, pues no tiene comorbilidades, no tiene obesidad, bien nutrido, tiene 10 años, llegó conmigo a triage, está desaturando, me preocupa porque pues si es COVID, la indicación está, tengo que iniciar esteroides, le tomo una PCR, tengo la posibilidad de la PCR me la reportan, es positivo, a ese niño le toca esteroide, ¿vale? A ese niño sí le toca esteroide, pero empezar esteroide antes de una desaturación mal porque apagamos el switch de la inmunidad, ¿vale? Entonces no hay indicación para iniciar esteroide previo a que un paciente con diagnóstico de COVID, ¿sí? Tenga desaturación, ¿vale? Así sea este niño de 10 años que está completamente sano y que no tendría por qué haber hecho neumonía, bueno, la hizo a este niño por tener mi prueba antigénica positiva o mi NAT positivo, y de saturación, le toca su dosis y su esquema de esteroides, ¿vale? Y ya no nos cerremos, también tomen en cuenta que es importante hacer la biometría hemática, si tienen la posibilidad de una PCR también, y una radiografía, porque con la suma de esto podemos decir, ¿sí solamente es algo viral o qué creen? Es posible algo viral, algo bacteriano, ¿no? Y pues dar tratamiento para las dos. En el caso que tenemos nosotros, que tenemos COVID e influenza, damos tratamiento para influenza porque hoy por hoy, este fin de semana, todavía vi influenza B. O sea, imagínense, estamos en finales de junio, principios de julio y todavía tenemos influenza. ¿Vale? Todavía tenemos influenza. Tenemos que estar muy listos y analizar muy bien todos estos casos de estos niños que siguen llegando, ¿vale? Y que seguirán llegando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para la doctora?
Ok, creo que no. En el chat tampoco tengo ninguna pregunta. Entonces, pues bueno, doctora, muchísimas gracias. Agradecerle su valioso tiempo, su invaluable conocimiento, su plena disposición para participar con nosotros en nuestra sesión general del mes y la constancia avalada por no solamente interna aquí del hospital, sino por ISEM. Se la voy a hacer llegar a su correo. Ya tengo aquí también los datos de contacto para poder hacérsela llegar. No me la entregaron en tiempo en enseñanza en Toluca, pero agradecerle muchísimo el que haya participado con nosotros y esperemos que no sea la primera ni la última vez. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un gusto. Muchas gracias. Y compañeros, en el chat está la lista de asistencia. Por favor, quien no se registre, no hay la constancia de la participación de la sesión del día de hoy. Ahí le voy a dejar abierto unos minutos, solamente quien estuvo conectado puede tener acceso a este link de asistencia. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Un gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.